del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Querida tribu digital, iniciamos un nuevo capítulo de este espacio de opinión política interactiva. Como saben, aquí predomina el poder de las redes. Sean todos bienvenidos. Soy La Voz y los estaré acompañando durante toda esta hora de programa junto a Javier Guerrero Casares, mejor conocido como el perfecto desconocido. Bienvenida Voz, aquí estamos integrados todos los que tenemos capacidad de decisión y también los que vamos a ir a las urnas. Recordemos que en nuestro poder está que alguno de los candidatos que está pasando por este set llegue a ser el presidente de la República del Ecuador. Me permito comentarles que este programa es transmitido por Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa Digital Media y TS Sport. El influencer político de hoy es el cuencano Iván Patricio Saquicela Rodas, candidato a la presidencia por Democracia, sí, próximo a cumplir 50 años de edad. Iván, a ti te han acusado de favorecer a rasquiña, narcotraficantes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Primero, un gusto poder conversar. A mí me parece que es importante el debate, el diálogo de las ideas que proponemos al país. Vamos a comenzar con este programa conociendo tu perfil, así que te invito a ver esa imagen que está a tus espaldas, en donde, por favor, si podemos girar en la parte de acá, candidato, justo a sus espaldas. Perfecto, ahí estamos. ¿La justicia es ciega o se hace de la vista gorda? Pero yo creo que el simbolismo de la venda en los ojos es el que un juez tiene que administrar justicia sin mirar quién es. Porque en el país, para permitir impunidad, sí se ha mirado quién es. Por ejemplo, han habido varios políticos corruptos y hubo cuando menos unos 2 procesos penales en contra de expresidentes de la República. En impunidad 20 años, hasta que finalmente se dejaron sin efecto los juicios. Entonces, la venda en los ojos significa que uno tiene que juzgar sin mirar a quién. Pero sí, también puede tener otro simbolismo respecto de que hay que abrir bien los ojos. Pero esencialmente, más bien es la imparcialidad. La ley es para todos, sea quien sea. Iván, te hacemos esta pregunta porque incluso en Wikipedia, como podemos ver en la pantalla, sin irnos muy lejos, hay acusaciones contra ti de casos de corrupción, desde que fuiste concejal en Cuenca hasta que fuiste juez de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, si iba a hablar de mi perfil, yo lamento que no hay una parte inicial respecto de todo mi ejercicio profesional, de mi origen, de mi trayectoria, de mis estudios. Lamento que sea así, y lo digo con claridad y frontalmente. Pero más allá de eso, y luego de ese juicio de valor, que me parece importante y tú lo entiendes, yo quiero decir que es falso. Lo que sucede es que el cumplimiento de mi trabajo fundamentalmente ha sido delicado porque yo he condenado a políticos por actos de corrupción, yo he condenado a narcotraficantes, asesinos, pero sobre todo en la parte política. Entonces, cuando existe una condena a un político, son ellos los que me acusan. Por ejemplo, esas imágenes que aparecen allí, justamente eso me han dicho sectores condenados o reprochados por mí. Por ejemplo, el sector del correísmo. Yo te puedo indicar cómo, por ejemplo, en las redes sociales los troles me insultan. Mira, aquí, por ejemplo, hay uno de RC, dice: Indio Saquicela, te vas a hundir, te vas a podrir. Por ejemplo, dice: Indio Bruto, condenado por influjo psíquico. Entonces, yo no espero de que las personas que yo he condenado me vayan a alabar. Sin embargo, es interesante un dato que también lo puedes encontrar si es que buscas en Wikipedia, en donde, por ejemplo, el expresidente Correa, cuando recién se sorteó el Tribunal de Casos Sobornos, puso un tuit y puso casi textual: no le conozco personalmente, doctor Iván Saquicela, pero sé que usted es un hombre honorable. Espero que en este caso haya justicia. Apenas le condené, soy el juez corrupto, el juez del influjo psíquico, el mequetrefe. En concreto, yo he cumplido mi trabajo, soy un hombre honesto, pero no solo eso, un hombre valiente. Porque Iván, hay que tener, ya concluyo solamente con esto, porque hay que tener mucha valentía para condenar sabiendo que luego uno puede ser perseguido. A mí me quisieron destituir de la Corte y no lo lograron,
porque sencillamente no han encontrado nada que realmente me inculpe, más allá de los troles de información falsa. Y a lo largo de ese programa ya iremos conociendo más de tu perfil, de tu familia. Estaremos Te conociendo. agradezco, pero sí me sorprendió que sea el introito. Pero bueno, es el programa de ustedes. En este momento les quiero invitar a visitar la esfera digital junto a Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, quien realiza estudios de las redes con Social Alert, una de las herramientas clave de Go Social Suite. Andrés, cuéntanos cuántos usuarios tiene Iván Patricio y qué nos dicen las redes. Así es, querida voz, estas son las métricas que tiene Presidenciable. Usuarios, 4.710. Este análisis hecho en el periodo de un mes. Publicaciones, 7.369. Comentarios, 11.597. Y me gustas, 29.090. Es una conversación aún pequeña, considerando que es candidato a la presidencia de la República y que hemos tenido presidenciables que en promedio han estado generando 10.000, 20.000 publicaciones, incluso muchísimo más. En este sentido, vemos que incluso en la conversación, el tweet, el post más destacado es este. No sé si lo ubica el usuario. Sí, claro. Y mire lo que se plantea ahí. Todo llega a saberse, tenemos los chats del CIES donde Diana Salazar Romo, el general Mauro Vargas, Iván Saquicela. En esta acusación que se hizo de estos famosos chats, que ya hubo un pronunciamiento de la Fiscalía y también suyo, por supuesto. Pero el punto es que... Pero si hay el pronunciamiento mío allí. Pero el punto es que... No, pero yo quería saber si está el pronunciamiento mío allí. No está. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar yo entonces. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Porque el relato se lo ha ganado el correísmo en las redes digitales. ¿Cuál es la estrategia que ustedes están empleando precisamente para poder tratar de posicionar los mensajes y evitar que esto pase? Bueno, primero yo quiero recoger sus expresiones respecto de realmente un relato. Mire, de forma clara y categórica, lo que ahí se dice es absolutamente falso y cobra sentido lo que decía hace un momento. Yo condené a Correa y digo esto porque algunas veces me dicen, pero usted dice que condenado. Yo me estoy defendiendo porque quien tiene el tema de la condena es Correa. Correa me dice, juez de influjo psíquico, está haciendo un documental de Netflix gastando $3 millones para decir que es persecución política. Indican de que hay estos supuestos chats en donde supuestamente yo he chateado para hacer una condena injusta. Ellos tienen dinero de la corrupción. No sé si tiene ese dato. Por ejemplo, de Netflix, que podría costar $3 millones y que podrían exhibirlo en la pantalla. Yo, en cambio, lo que estoy haciendo nada más en esos puntos es, en definitiva, defenderme de los ataques. Y ya en lo que tiene que ver con la conversación digital que usted dice, usted como comunicador social sabe mejor que yo de que hay una buena parte que es pautado y es pagado. Y yo tengo una campaña modesta y no me quejo, porque yo no soy financiado por la narcopolítica. Y más allá de esa conversación digital, que es mediana, no es súper grande como usted bien lo analiza, yo creo que la población está clara de cuál ha sido mi posición. Por lo demás, a mí me parece que este tipo de política del correísmo y otros sectores justamente es la política vieja, la obsolescencia, la política y la calumnia. Mire, concluyo con esto. Dice ahí, tenemos chats. Bueno, ya estaremos conversando, ¿no? Porque ese análisis en las redes lo vamos a tener a lo largo del programa. Y hablando de redes, por cierto, pueden dejar sus comentarios, me gusta, compartan a través de todos nuestros canales, @influencerpolS. Como lo pueden ver en pantalla, déjenos sus likes y sus comentarios. Al regresar de la pausa comercial, arrancaremos con el contenido trend del candidato a la presidencia por el movimiento Democracia Sí, Iván Patricio Saquicela Rodas. No se lo pierdan. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Es el momento de descubrir el contenido trend de nuestro influencer y medir su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas acompañadas de sus respectivas repreguntas. Al final de cada participación, nuestros analistas aquí presentes harán un análisis concreto y bien fundamentado sobre la viabilidad de cada una de las propuestas en 3 minutos y sin rodeos. Atención, el análisis se enfoca en el contenido de la respuesta, no en el candidato.
Iván, nuestro primer contenido Tren se trata de empleo, energía y productividad. ¿Cómo implementarás un centro de innovación tecnológica que está dentro de tu plan de gobierno para apoyar a emprendedores y microempresarios? Bueno, antes de eso, en forma breve, yo lamento que en el programa no se presentó mi perfil, sino solamente un aspecto como acusatorio y negativo, y no la parte que en mi opinión es positiva y además objetiva. Yo me presento, yo soy Iván Saquicela Rodas, soy cuencano, que tengo 49 años de edad, tengo varios títulos a nivel superior, soy profesor de Derecho Penal, de Criminología, yo fui concejal de Cuenca en 2 oportunidades, he sido fiscal, he sido conjuez, he sido juez, he sido presidente de la Corte Nacional, fui directivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, es decir, de presidente de Corte Suprema, y lo digo con toda franqueza, absolutamente todos estos cargos por concurso de oposición y méritos. Y cuando yo me desempeñé en estos cargos, honré mi cargo, cumplí con honestidad y de acuerdo a la ley. Y eso me ha costado este tipo de acusaciones sin sustento. Yo creía que hay a la otra parte que penosamente pues, no se pudo observar de parte del programa. En cuanto a lo otro, dentro de nuestra propuesta hay un aspecto fundamental. Nosotros pensamos de que en el país tenemos que apuntarle a la tecnología. Nosotros tenemos una administración pública ineficiente, corrupta, en definitiva con falta de transparencia. En buena medida, no todo, justamente se puede solucionar con aspectos tecnológicos. Los estudiantes no tienen acceso en una buena parte al Internet para la educación. Entonces nosotros lo que planteamos es una suerte de un centro de innovación tecnológica. ¿Para qué? Para que justamente los jóvenes especialmente puedan hacer uso de la tecnología para innovación tecnológica, es decir, que puedan ser emprendedores, que puedan crear proyectos tecnológicos, proyectos para la empresa pública, para la empresa privada. Estoy convencido de que el país tiene que ponerse a tono con los tiempos, y los tiempos actuales desde la era de la digitalización, de la robótica, de la inteligencia artificial. Entonces nosotros creemos que tenemos que invertir en tecnología para fundamentalmente la educación y la productividad. ¿Con qué recursos se generará este centro? ¿Con quién se implementaría? Bueno, en cuanto a los recursos económicos, creo que hay que ser claros en 2 cosas. La primera, penosamente, hoy no hay dinero en el presupuesto general del Estado. Apenas se logra una sostenibilidad fiscal en el actual gobierno. Pero hay 2 formas fundamentales. La primera, usando bien los recursos que se tienen, y con honradez, porque hay un exceso en gasto innecesario, hay un despilfarro, hay una excesiva burocracia y sin duda corrupción. Eso es lo primero. Y lo segundo, justamente una diferente política económica de lo que sucede actualmente, que es una política en donde hay una desaceleración de la economía, porque lo único que hay son tributos para sostener al presupuesto general del Estado. De nuestra parte, lo que nosotros proponemos es inyectar recursos en la economía. Es decir, ¿cuál es nuestra política económica? Nuestra política económica es de la microeconomía. ¿Qué proponemos? Un fondo de reactivación económica. ¿Por qué de la microeconomía? Porque se trata de recursos con crédito para los jóvenes, para los agricultores, para los emprendedores, además con asistencia técnica. En el momento que tienes esto, la economía se dinamiza, el empleo se genera, incrementa obviamente el consumo y con ello la recaudación tributaria. También tenemos que ser eficientes en recaudar los tributos. En definitiva, es absolutamente posible la inversión pública, el fomento de la inversión privada para obtener los recursos. Hablemos de productividad. Claro. Nos dices créditos a 20 meses de gracia, a 10 años plazo para los agricultores. ¿Con qué tasa de interés? ¿Y cuál es el objetivo a largo plazo? Nosotros planteamos un interés máximo del 5%. Hoy sí existe crédito y en diferentes gobiernos ha habido crédito, pero hay algunos problemas. 1, los requisitos y trámites le vuelven inaccesible. 2, las garantías que les piden, el nivel de riesgo que supuestamente tienen, le hace inaccesible. 3, no existe un apoyo técnico verdadero. No se trata solamente de inyectar recursos económicos, es fundamental el apoyo técnico para que pueda despegar, para que pueda empezar el emprendedor, el agricultor. Por lo tanto, nuestra propuesta es clara y concreta. Hemos hablado ya del Fondo de Reactivación Económica. Quiero agregar que de los 3 puntos del IVA
que subió el presidente Noboa, nosotros proponemos que un punto, el dinero de un punto del IVA, alimentemos el Fondo de Reactivación Económica. Ahí hay una fuente de dinero, pero no es para deuda, no es para despilfarro del dinero del pueblo, sino es para dar crédito. Entonces nosotros lo que planteamos es crédito en este punto para los agricultores con asistencia técnica. ¿Qué es la asistencia técnica? Iván. Laboratorios de agua, laboratorios de Iván. suelo, semillas. Perdón, Iván, te interrumpo. No hay problema. Vamos a tener tiempo más adelante de seguirte conociendo, sin embargo es momento del análisis. Pamela Parra, reconocida comunicadora e investigadora periodística, y Cristóbal Buendía, nuestro reconocido jurista, son nuestros expertos el día de hoy. Bienvenidos, tienen 3 minutos para su interacción. Corre el cronómetro, por favor. Buenas noches, querido candidato. Buenas noches a todo el público que nos está mirando en este momento. Yo me voy a detener en un aspecto particular de su propuesta inicial. Nos habla acerca de la corrupción de la administración pública. Yo quiero saber, particularmente, siempre se habla del tema de la administración y la corrupción, de que hay demasiada burocracia, siempre se habla de esto. Y es precisamente por ello que toda la gente que trabaja en el sector público, y hablo también desde la perspectiva en que yo en algún momento fui parte del sector público, cada que hay un cambio de administración, la gente tiembla adentro de las instituciones. ¿Cómo vamos a garantizar que se respete también la carrera dentro de las instituciones públicas, de la gente que trabaja años y que lo hace bien? Porque no todo es corrupción y no todo es burocracia. Por lo general, y desde mi experiencia en el ámbito público, la corrupción viene muchas veces de las contrataciones que se hacen afuera bajo régimen especial, que es como la cereza del pastel de todos los gobiernos que entran. Entonces, quisiera que se enfoque, solamente esta pregunta la voy a hacer yo y esta crítica va directamente a su propuesta, ¿cómo vamos a hacer para garantizar esos empleos? ¿Y cómo vamos a garantizar para que, bueno, mucha gente en los cambios de administración se va a la calle y el nuevo gobierno no es que elimina esos puestos de trabajo, los trae con las, no sé, ahí podemos decir unas triquiñuelas, traen nuevas personas que a la misma cuenta, pues la burocracia sigue así. Las otras personas se han ido, sigue la burocracia, siguen las nuevas contrataciones y bajo régimen especial. Esa sería mi crítica y mi repregunta para usted. Quiero enfocarme en 2 temas importantes de su primera locución. La primera, en su perfil. Usted es definitivamente un denodado jurista, pero creo que la presidencia de la República no necesita solamente un jurista. Creo que se necesita de otro tipo de características, habilidades y conocimientos, porque obviamente la administración pública no solamente abarca el tema normativo, principalmente sobre el tema del funcionamiento del Estado como tal, y básicamente sobre temas de orden económico, etcétera, etcétera, que supongo usted podrá suplir, me imagino, a partir de la incorporación de perfiles a su equipo de trabajo. Pero siempre es importante que el presidente tenga un conocimiento básico sobre lo que significa la administración pública, y de lo que yo sí pude revisar su perfil, creo que por ahí habría algo que ajustar. Adicionalmente, usted ha hablado de que un poco su política económica se basa en el financiamiento desde la reactivación económica. Así lo comprendí. Pero hay que comprender también que la reactivación económica es un fenómeno económico que toma tiempo. Voy a poner una analogía pequeña, la del 47 del Plan Marshall. Tomó nada menos y nada más que 17 años, candidato. Entonces, ¿qué tan viables en términos de eficacia financiera las propuestas que estamos llevando adelante, por ejemplo, para la implementación del Centro de Innovación Tecnológica que usted ha referido? Creo que ahí necesitaríamos una explicación un poquito más a fondo, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, son 3 temáticas planteadas, voy a ir una a una y dando mi opinión con claridad. Respecto a la primera, en relación a los funcionarios públicos, yo estaba expresando que hay una situación dual y que la primera parte, coincido con usted, incluso le voy a dar un dato. De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, máximo el 20% de los servidores públicos, los servidores de la administración pública, máximo el 20% pueden tener contratos ocasionales o nombramientos provisionales. Es decir, el 80% deben tener nombramientos definitivos. Sin embargo, hoy es prácticamente a la inversa. Por lo tanto, existe precarización laboral y existe inestabilidad. La segunda parte es de que no vamos a negar, y ahí hay un componente que usted en su análisis, yo ya no coincido, yo creo que es una omisión que nos hace errar,
porque en su análisis, en cambio, no está el clientelismo político, la excesiva burocracia, mucha gente que ingresa por temas políticos y no por méritos. Y obviamente los niveles de corrupción, que no son todos. Entonces, por eso es dual para mi opinión y creo que en la suya está incompleto. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo lo que creo es que primero debemos cumplir y hacer respetar la ley. Consecuentemente, las personas que necesitan la administración pública, los servidores que están capacitados, que son honestos, tienen que ser respaldados. Pero hay una parte que es innecesaria, que es inútil, que es ineficiente y, cómo no, hay corrupción. Porque es imposible negar, por ejemplo, la corrupción en la contratación pública. Entonces, hay ambos aspectos. Lo que necesita el país es una administración pública eficiente y transparente. En cuanto a las preguntas de usted, señor periodista, respecto del perfil, yo coincido con usted, pero yo voy a empezar con ejemplos. El anterior gobierno, con todo el respeto, es pues bachiller. Hemos tenido presidentes de la República abogados brillantes, Jaime Roldós Aguilera. Hemos tenido presidentes de ingenieros mecánicos, León Febres Cordero, abogados Rodrigo Borja Ceballos, Osvaldo Hurtado Larrea, Carlos Julio Arce. Bueno, me cansaría de decir de las más diversas profesiones. Usted podría haberle dicho entonces en este programa, hipotéticamente, a Sixto Durán Ballén, usted es arquitecto y usted sabe solo de construcción urbana o construir casas. Mire usted. Entonces la cosa no va por allí y lo ejemplifico. Yamil Mawad fue abogado, Abdalá Bucará fue abogado. Me cansaría. Sixto fue alcalde antes. No se olvide. Sí, yo fui Usted concejal todavía no también. 30 segundos para finalizar esta idea. Yo fui concejal también. Y creo que usted ya no tenía los minutos, los Perdóneme, 3. sí. Así es que me da unos segundos más. Y yo sí estoy preparado en las diferentes materias. Y uno de los problemas más importantes del país es el concepto jurídico político sobre la criminalidad, sobre la inseguridad, para con ello generar empleo. Sí estoy preparado. Y adicionalmente a eso tendremos un equipo. Entonces, ahí está mi respuesta. Respecto de lo que demora mucho, no, mire, un fondo de reactivación económica es inmediato y cuando hay crédito la economía se dinamiza. Lo que es más bien equivocado, en mi opinión, lo que creo que en su criterio está implícito, que tengamos la actual situación, es decir, solamente una sostenibilidad fiscal del presupuesto general del Estado, pero sin inversión privada. Cuando hay empleo es porque hay industria, cuando hay industria es porque existe inversión. Cuando hay inversión es porque hay crédito y seguridad jurídica. Eso es entender verdaderamente de economía. Estimado Iván, hagamos un paréntesis dentro de lo formal porque queremos invitarte a jugar con el azar. ¿Ves ese fajo de cartas que se encuentra ahora en pantalla? ¿Sí? Ahora ahí la podemos ver. Sí, aquí Sí, también sí la lo veo. tenemos. Por favor, elige una. A ver, ¿cuál elijo? ¿Qué será? Elijo la número 1. La número 1. ¿Qué te dice esa imagen, por favor, que se acaba de develar ahora? Migración y las relaciones con Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, yo creo que dos cosas. La relación con un país que es los Estados Unidos y la situación de los ecuatorianos que emigran allá. Yo creo que ahí me vienen dos ideas a la mente. Uno, el proteger a nuestros migrantes. Hoy penosamente, justamente por la ineficiencia y justamente por el clientelismo político, los embajadores solo son cuotas y no se preocupan de los migrantes. Lo sé, no supongo. He sido invitado por los migrantes y nos dicen aquí ni siquiera atienden la embajada. Peor protegerles. Entonces ellos necesitan protección. Y lo segundo, yo creo que, por ejemplo, tenemos que contar con cooperación internacional entre otros países, los Estados Unidos, entre otros, reitero, precisamente para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, que no es nacional, es transnacional. Iván, justamente sobre ese tema vamos con nuestro segundo contenido trend, que tiene que ver con seguridad, fuerzas del orden y narcopolítica. Si lo podemos ver en pantalla, tú hablas de poner toda la carne al asador para vencer a la criminalidad. ¿Qué es eso? Bueno, lo que significa, dicho simbólicamente, es de que tenemos que tratarlo con frontalidad, todos los problemas a resolver, porque hasta esta parte ha habido parches. ¿Por qué parches? Por ejemplo, porque, mire, en el gobierno del señor Lasso y el actual gobierno plantearon cada uno a su turno consultas populares para supuestamente combatir la inseguridad. Yo quiero recordar que una pregunta que era de la más fuerte, parece que el país entero se convenció de que la extradición, que aprobamos en la consulta popular y así lo vendió el gobierno,
implicaba que en barcos iban a mandar a los delincuentes ecuatorianos a los Estados Unidos. Yo les dejo en el ambiente una pregunta: ¿cuántos extraditados hay? Y entonces, lo que creo yo es que al problema de la inseguridad hay que tratarlo técnicamente. Nadie más que yo, que soy abogado, gracias por sus palabras de reconocerme como jurista, de haber sido fiscal, presidente de la Corte, soy profesor de criminología, de derecho constitucional y de derecho penal. Es decir, en verdad, con toda sinceridad, conozco cómo combatir la criminalidad. Y obviamente, y lo he hecho, porque cuando he sido juez, he combatido a través de mis funciones. Y claro, podríamos hablar cuáles son las formas y las propuestas que tengo para superar la inseguridad. Hablas de un consejo de política criminal. ¿De Sí. qué se trata? Justamente, estos dos vocablos, política criminal, créanse, nunca le he escuchado decir al gobierno, a un ministro de gobierno, a un ministro de interior, nunca, no están en su boca, política criminal. Así como hay una política tributaria, una política económica, ¿no es cierto? La política criminal, que significa cómo planifico, qué acciones tengo para combatir la criminalidad. Por eso lo que yo planteo no es solamente lo reactivo desde un punto de vista policial, que hay que apoyarla, pero eso es insuficiente. Yo planteo un organismo de política criminal con académicos, sociólogos, criminólogos, antropólogos, obviamente las fuerzas del orden. ¿Para qué? Para con alta inteligencia militar y policial y acciones de política criminal desarticular las bandas criminales. Lo que hasta hoy ha existido son 2 consultas populares, 3 puntos subido el IVA, estados de excepción y condolencias cuando se ha derramado la sangre, que incluye de gente inocente. Dime tú, por favor, si algo más se ha hecho de lo que yo nombré, algo más para combatir la inseguridad. Entonces eso ha fracasado. Lo fundamental es desarticular las bandas criminales. También hablas de las leyes y dices que son garantistas para los delincuentes Sí. y que no se protege a las víctimas. Así es. ¿A ti te tocó trabajar con esas leyes? Por supuesto. ¿Cuándo te sentiste atado de manos con ellas y qué cambiarías? Todo el tiempo. Pero obviamente como juez yo tengo que aplicar la ley tal cual está. A ver, por ejemplo, no se ha recuperado el dinero de la corrupción. Son millones de dólares. No podría decir la cantidad de este momento porque son de tantos casos que estoy hablando en general. La condena a Glass, la condena a Rafael Correa, la condena a Poli. O sea, son 50 casos relevantes en donde la reparación económica nunca lo ha cobrado el Estado. Entonces ahí uno se siente limitado. Tampoco existe, por ejemplo, en otro orden más allá de lo penal, pero sigue siendo la parte jurídica, cuando hubo la Pichicorte, fue resultado en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con la intervención directa de Lucio Gutiérrez, de disolver la Corte Suprema de Justicia y nombrar una Pichicorte. Eso mereció una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el día de hoy no devuelven la plata los asambleístas o diputados en esa época responsables. Las leyes, además, y con esto concluyo, son benevolentes, flexibles con los delincuentes. Se llaman jueces de garantías penales, se llaman jueces de garantías penitenciarias, se llaman centros de rehabilitación social solo con derechos, sin obligaciones, y los privados de la libertad son grupos de atención prioritaria. Para nosotros hay que combatir la criminalidad. Los grupos de atención prioritaria son las víctimas. Entonces, ¿qué proponemos? Un sistema de justicia penal eficiente, con normas altas, enérgico, con procedimientos sumarios, breves. Es decir, es un cambio radical del modelo penal. Una vez más, insisto, con todo respeto y con sinceridad, yo no encuentro que se sepa de estos temas, porque son temas, los temas no son solo jurídicos, es decir, de reglas jurídicas, son temas antropológicos, sociológicos, criminológicos, es la Estimado realidad Iván. económica, son las causas de la criminalidad. Ya me llaman. Desde el Hasta ahí. metaverso, desde el metaverso, perfecto. Es momento inmediatamente de solicitar a Pamela y a Cristóbal que nos aporten con su análisis objetivo y fundamentado, por favor. Candidato, me asalta una duda con respecto a la política criminal. Hemos visto que siempre consideran los candidatos y quienes ya llegan al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la policía. Yo creo que no ven las noticias. Yo creo honestamente que no saben a fondo
cómo funcionan las cárceles. ¿Por qué le digo esto? Porque sabemos de sobra a los ciudadanos que la policía está inmiscuida en actos de corrupción dentro de las cárceles. Ahora mismo vemos ciertos elementos, no vamos a generalizar, en las Fuerzas Armadas, que está corrompido. Sí. Y sin embargo, aún siguen liderando el SNAI. Entonces, me asalta la duda de por qué dentro de, cuando piensan en este tipo de consejos, de administraciones, no consideran que en algún momento el SNAI no estuvo invadido de corrupción, que también tiene gente proba, capacitada, que sabe lo que hace. Un policía no tiene doctrina penal, no sabe cómo actuar dentro de una cárcel. Igualmente el militar. Entonces, yo quisiera saber, y le pregunto así muy directamente, ¿por qué dentro de, cuando arman ustedes sus planes de gobierno, no consideran esta parte tan fundamental? Porque yo creo, de acuerdo a mi experiencia periodística judicial, que gran parte del problema es que no se ha mejorado el cuerpo de seguridad penitenciaria. Y ahí está gran parte, si no es el 70 o 80% del problema. Y como segunda cosa, de mi punto de vista, la justicia penal que usted habla, de acuerdo a su experiencia como dentro de la corte igual, ¿cómo poder mejorar este sistema judicial cuando incluso asaltan a una persona en la calle, si no le encuentran en delito flagrante está libre a los 2 minutos? Y así está de corrompido todo el sistema. De mi parte es esto. De acuerdo. Candidato, definitivamente su perfil, su lógica intelectual es una lógica jurídica. En el tema concreto. Así es. Porque el tema es de este. Y creemos que, por ejemplo, Zaffaroni lo ha publicado ya y lo ha referido muy bien, que la política penal no necesariamente es el elemento real para combatir temas de seguridad. Es un elemento importante, sí, pero no es el sustancial. El sustancial definitivamente está en lo social. Porque mucha del efecto delincuencial se produce a través de ¿qué? De los mecanismos de exclusión, de la falta de oportunidad, de la desorganización institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso no nos ha planteado absolutamente nada. Y a veces cuando hay esta suerte de los consejos, ¿no? O de las comisiones, es más o menos una suerte de delegación para que ellos lo hagan. Y a veces las comisiones es la delegación para que nunca se haga nada. Creo que el dejarle solamente a una comisión, a un consejo, perdón, de política criminal, la labor tan fundamental, hoy el primer problema de los ecuatorianos, el tema de la seguridad, esa responsabilidad creo que es insuficiente. Es mi opinión. Gracias. 2 minutos, Iván. Bueno, voy a coincidir con la periodista y no con usted. Pero espérese, téngame paciencia. Voy a responder a la periodista. Este es un lindo diálogo. Mire, comparto a plenitud. No, pues desde luego, nuestra propuesta necesariamente es una transformación profunda del sistema carcelario. Lo que sucede es de que lo que sí vale relevar es que no es el origen la cárcel. No, pues primero se comete el delito. Luego viene un segundo componente, en un segundo momento, el problema carcelario, que siempre fue olvidado por los gobiernos o por el Estado y desde el cual se manejan las bandas criminales. Yo creo que hay que replantearlo absolutamente. Yo no creo en cómo está concebido hoy el SNAI, Sistema Nacional de Atención Integral a los PPLs, tecnócratas. Aquí se tiene que transformar profundamente las cárceles con criterio técnico, con guardias especializados, con tecnología, con cárceles con seguridad y desde luego incluso los privados de la libertad, los presos, trabajando y cómo no el componente social. Entonces yo coincido con usted, he incorporado algunos elementos. Respecto al señor periodista, voy a seguir ejemplificando. De verdad me preocupa su tesis. Los lavadores de dinero, ¿es por pobreza, señor periodista? Los políticos corruptos, los femicidas, los violadores, ¿es por pobreza? La corrupción que se asaltan los dineros públicos, ¿es por pobreza? Señor periodista, reaccionemos como país. Entonces, lo que sucede es que hay 2 tipos de delincuencia. Eso usted lo omite, aunque lo cita Zaffaroni, con todo respeto, erradamente, porque es justamente uno de los que se inscribe en la criminología crítica. Y no es que mi perfil es solo jurídico, ese es el tema del que estamos hablando. Entonces, mire, hay 2 líneas de delincuencia. La corrupción, lavado de dinero, narcotrafican por necesidad, señor periodista, por favor. Esa es una línea de delitos.
Hay que ser enérgicos. Así es en el mundo entero, en los Estados Unidos, así fue en Colombia, para combatir la mafia italiana. Y claro, hay otros delitos, que si a usted le roban el radio del carro, que si a usted le roban el celular. Entonces, ese es otro componente. Y desde luego, que esa misma es la política criminal. La criminología es la ciencia que estudia el delito, el delincuente y la delincuencia, los factores criminógenos y la forma de combatirlos. Pero usted tiene un ámbito social, porque el ser humano es una unidad biopsicosocial, eso dicen los criminólogos, y la otra es un brazo enérgico. Entonces yo creo que en su análisis está alejado al menos de la realidad del país, donde lo fundamental es el narcolavado de dinero, es el narcotráfico, es la corrupción. Y ahí usted es la causa de la pobreza. Tenemos que aterrizar en la realidad del Ecuador. Iván, de ti conocemos mucho de tu perfil profesional. Has trabajado en Amnistía Internacional, concejal alterno, Sí. principal de la Municipalidad de Cuenca, fiscal, catedrático universitario, juez de la Corte Nacional de Justicia, presidente de la Corte, ahora candidato, entre otras cosas. Pero ahora vamos a conocer algo de tu vida personal. Mira en la pantalla, por favor, a Claro tus que espaldas. sí. ¿Quiénes son estas jovencitas? Cuéntanos de cada una de ellas. Bueno, son mis dos novias. La que está con chompa amarilla es mi hija mayor, ella se llama Ana Camila, y la que está con la blusa azul, celeste, ella se llama María Emilia. Ellas son mis dos hijas, y lo digo de corazón, yo creo que todos los padres amamos a las hijas, pero quienes me conocen saben que la relación con mis hijos, mis hijas, es sui generis. Les adoro, me adoran. Tengo una confianza increíble, son la razón de vida. Hay razones existenciales, eso es lindo. Yo tengo razones existenciales, sentidos de vida. Y mis hijas constituyen aquello. Mi hija Camila, mi hija mayor, tomó la decisión de venir a estudiar a Quito, que ellas vivían en Cuenca. Y yo dije, Camila, pero ¿por qué te vienes a Quito? O sea, hay universidades en Cuenca. No, papito, yo quiero vivir contigo. Esa es la relación con mi hija Camila y con mi hija María Emilia. He tomado la decisión al debate que pueden pasar dos personas y alguien de seguridad. Y no van a ser los asesores, no van a ser los comunicadores. Mi hija Camila y mi hija María Emilia me acompañarán al debate. Y a mañana viene mi hija desde Cuenca. Iván, contigo vamos a tener la figura de la primera dama. Bueno, no soy casado, estoy divorciado, no tengo esposa. Recuerdo que en un gobierno, ¿no?, que de Chamil Mahuad fue la hija, Fue ¿no? su hija, así es. Sí, yo no soy casado, soy divorciado. ¿Cuáles son los principales valores que les has inculcado a tus dos hijas y cuáles son los que no son negociables? Yo les cultivo la honestidad, la autenticidad. Me encantan a veces ciertas frases, grafitis. A mí me parece que es errado el compro, luego existo. Entonces les enseño a no ser materialistas, a ser solidarios, a ser fraternos, a tener un pensamiento crítico. Lo que no es negociable para mí es la corrupción, la deshonestidad, es innegociable. Y más allá de eso, yo les enseño una amplitud de mente. Miren, yo trato de ser una persona que dialogo, que debato, lo hago con fuerza, con argumentos, con altura, y eso es lo que educo a mis hijas. Estoy muy feliz porque mis hijas seguramente heredaron en su información genética el corazón noble de su mamá, que ya no es mi esposa, que me divorcié, y es muy noble, es muy buena, de sus abuelos y algo de la calidad humana que pretende ser su padre. Un hombre que habla bien de su esposa después de haberse divorciado. Hemos llegado al momento de conocer cuál es el sentimiento generado en los posts de Juan Iván Saquicela. Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, cuéntanos, ¿qué nos dicen las redes? Mira, querida voz, lo que tenemos en cuanto al sentimiento. Mismo tiempo y mismo periodo de análisis. Del 17 de diciembre al 16 de enero. Hay un 57% de sentimiento negativo y hay un 30%, poquito más del 30% de sentimiento positivo. ¿Qué publicaciones destacan en uno y otro campo? En el caso de la izquierda, pues, hay un pronunciamiento en una entrevista que usted dio, seguramente se acordará cuando Sí. fue ese podcast del medio GK.
Y luego tenemos en el espectro de los positivos esta publicación, miren, acabo de ver las encuestas reales, no están preparados para lo que se viene. Iván Saquicela gana en una sola vuelta. Iván, de corazón y así entre amigos, ¿qué les hace creer que pueden ser una sorpresa electoral en estas elecciones? Bueno, lo primero es de que, con toda franqueza, entre amigos, realmente lo negativo, y lo podemos demostrar, son troles de la gente a la que yo he condenado. Pero lo puedo demostrar ahora mismo. Si me da medio minuto, le muestro. Entonces, es algo que no me preocupa. Lo segundo, respecto de qué nos hace pensar. Hoy día en una entrevista de radio dije algo que quiero reiterar. Alguna gente dice, la periodista me preguntó, dice, Iván, por más que hay una tanta crítica de corrupción y etcétera al correísmo, la verdad es que tiene un altísimo porcentaje de apoyo. Y yo le digo, sí, es verdad. Dice, ¿a qué se debe? ¿Pero le mostró alguna encuesta, alguna data, algún estudio, algo? Sí, pero al margen de los estudios, yo creo que es innegable que tiene fuerza. Que si no llega a la segunda vuelta ahora, bien, eso es otra historia, pero es innegable que es una fuerza política. Y mire que soy objetivo, yo no actúo con odios, ni con subjetividades, ni manipulo información, soy claro y objetivo. Entonces yo le respondía que sí, pero ¿por qué? Porque hay dos malos gobiernos, el actual y el pasado. Y eso es lo que me hace pensar en que con toda consideración y claridad, yo estoy seguro que van a coincidir conmigo si somos sinceros. El señor Lasso y el señor Noboa, en el caso del señor Noboa una sorpresa además, ganaron porque era el menos malo en el enorme porcentaje que no quería el correísmo. Y hoy la gente está inconforme con el presente y el pasado, que en muchos componentes se parecen, y no me van a negar la concentración del poder, el atropello de la democracia, el autoritarismo. Los ismos no me gustan, los autoritarismos, los fanatismos, los dogmatismos, los machismos, no me gustan. Entonces el país busca una tercera opción. Yo soy un hombre de pueblo, me llamo Iván Saquicela. Yo soy una persona que estudié en una escuela donde mis compañeros lustraban zapatos y vendían el periódico. Y me costó mucho, como a cualquier ecuatoriano, que sueña con llegar a tener una profesión. Gracias, Iván. Yo soy Iván. el único hombre de pueblo de candidato a presidente. Y Iván. mi propuesta y mi capacidad me va a favorecer con la voluntad popular. Me llaman, hasta allí. Ha contestado al metaverso, Iván, gracias. Este programa es transmitido por Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chon, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media, TS Sport. Regresamos después del corte con más de nuestro influencer político de hoy, Iván Patricio Saquicela Rodas. Ya volvemos. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. El influencer se convierte en referente. Llegamos al tercer contenido tren con nuestro influencer político del día de hoy, Iván Saquicela Rodas, candidato a la presidencia por el Movimiento Democracia Sí. Al final de su intervención, nuestros expertos en 3 minutos aterrizarán la viabilidad de la propuesta. Política internacional es lo que se nos viene en este tercer trend. En tu plan mencionas un sistema de educación superior para migrantes en el exterior y retornados a través de plataformas virtuales. Esto se logrará a través de universidades públicas, a través de universidades privadas. Nuestro planteamiento es una universidad pública en línea. De una parte hay que apuntar a la tecnología, y eso he manifestado ya y quiero enfatizar, es fundamental la tecnología para la educación, la tecnología para la seguridad, la tecnología para la producción. Tenemos que apuntar a la tecnología. Entonces yo planteo una universidad pública en línea, lo cual va a permitir, por obvias razones, de que la gente tenga acceso a la educación que incluye los migrantes, ¿sí? No importa en qué lugar está. Obviamente habrán ciertas opciones que no sea posible, pero ustedes saben que a partir de la pandemia esto empezó a hacerse muy común. Entonces yo creo que es absolutamente posible para que la gente pueda ingresar a la universidad. Y algo más, hoy por hoy mucha gente está limitada de ingresar por el examen de ingreso,
y luego le corresponde, le toca a una universidad que está distante y viene el problema de los recursos económicos. Entonces me parece que una buena respuesta para el problema del acceso a la educación, entre otras, no la única, es justamente una universidad en línea. Con el tema de migrantes, ¿cómo lograr una inclusión económica, social, cultural de los hermanos migrantes retornados? ¿Volveríamos a tener una Secretaría del Migrante? Bueno, no sé si una Secretaría del Migrante propiamente, pero en definitiva tiene que haber una política de preocupación por ellos. De pronto en el propio MIS, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, una tarea específica para aquello. Yo creo que va en dos vías el tema de los migrantes. Lo primero no es solamente retornarles a los que quieran regresar, sino primero protegerles a las personas que están allá. Yo soy un hombre de pueblo. Mi hermano Vinicio, por razones económicas, es un migrante en los Estados Unidos. Mi hermano Vinicio vive en Nueva York. Es decir, yo soy como cualquiera de los ecuatorianos. Eso creo que no tiene ningún candidato. Un hombre de pueblo. Y sé entonces lo que significa eso, la necesidad de regularizar su situación, que sean apoyados por la embajada, que sean apoyados en sus derechos. Sencillamente, tienen el único derecho a votar. Y eso más como un trámite terrible, porque tienen que haberse empadronado y una serie de cosas. Entonces son abandonados. Lo primero es el apoyo allá, en el país en el que estén. Y luego, obviamente, si es que hay un plan de retorno, pues obviamente primero el país tiene que estar en condiciones de seguridad, de generación de empleo, porque si no es un discurso. O sea, vengan, ¿a qué? ¿Y qué hacer si se atentan contra sus derechos con las nuevas políticas de Donald Trump? Tenemos que tratar con el gobierno. Para eso existe la política internacional, para eso existe un adecuado manejo de la diplomacia. Mire, yo pienso que con Estados Unidos podemos tener evidentemente una relación económico-comercial. 1, 2, una relación fundamental. ¿En qué? En la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el lavado de dinero, que es un interés de los Estados Unidos. Sí, pero en contrapartida, nosotros en cambio necesitamos que nuestros migrantes sean respetados en sus derechos. Obviamente, cada Estado soberano como es, tendrá sus propias decisiones y política, pero eso no significa que no podamos conversar, porque somos un país en donde tenemos muchísimos migrantes, especialmente en los Estados Unidos. En el tema de México, esta es una línea roja que podrías cruzar tú por todo lo que ha pasado con el caso Glass y demás. ¿Qué pasaría con el gobierno mexicano? Yo creo que debemos tener relaciones internacionales y con México en particular, y uso una palabra de su momento, hay temas innegociables, hay líneas rojas, lo digo en forma concreta que yo conozco más que nadie, pues yo fui el juez que condenó a Glass, y yo fui en su momento como presidente de la Corte quien me pronuncié cuando se le devolvieron ilegítimamente los derechos políticos y me pronuncié cuando le dieron un habeas corpus tramposo en Mandar Alto. Mientras en la Asamblea estaban complotados casi todos, porque hubo un gobierno que dijo no era anti nada y fue una alianza con este sector político. Entonces, mire, eso es innegociable, porque hay una decisión, yo soy un hombre demócrata y de respeto al derecho, aquí hay una decisión de la justicia de un Estado soberano. Esa decisión judicial tiene que respetarse, a no ser que en el marco del derecho algún momento sea dejada sin efecto esa resolución. Y luego en el ámbito internacional, el asilo no es posible, jurídicamente hablando en el contexto de las relaciones internacionales y el derecho internacional público. No es factible un asilo cuando se trata de delitos de corrupción. Ahí voy a dejar en el ambiente una pregunta. ¿Qué ha hecho la Cancillería del actual gobierno para tramitar las extradiciones que yo, cuando presidente de la Corte, dejé tramitadas y que tiene que ver con los políticos condenados por corrupción? Gracias, Iván. Es el líder de un movimiento político. ¿Dónde están las gestiones de la Cancillería? Gracias, Iván. Este es el momento de Pamela y Cristóbal. Por favor, es momento del análisis. Ernesto, empieza el cronómetro. Bueno, yo tengo una observación con respecto a la parte inicial de sus propuestas. Como usted dice, usted es un hombre de pueblo. Yo me pregunto, y hago una crítica sobre esto, que espero sea constructiva en el caso de que usted llegue a sentarse en Carondelet, de que ¿por qué no tenemos nunca una política completa, circular? ¿A qué me refiero?
a que nos hablan sobre el empleo de las personas, a que va a haber esta universidad que usted dice, ¿no? En línea y todo, van a haber carreras, no sé cuántas carreras, etcétera. Tenemos ahora mismo un índice de desempleo impresionante, donde los chicos que recién se gradúan no tienen un lugar donde ir a trabajar y les toca emprender. Y no hay una política en que diga, por ejemplo, qué va a pasar con esta universidad en línea y con los graduados de esa universidad en línea, a dónde van a ir a trabajar, cuántas plazas de empleo se van a abrir. Es decir, que haya un círculo, ¿no? Que se cierre y estos chicos puedan trabajar. Y tomando en cuenta además que usted está mencionando que va a traer a migrantes. Si no hay espacio para aquí, por eso migran. Entonces, si vienen, ¿dónde van a estar? Entonces, creo que cuando se sienten a hacer sus propuestas de trabajo, siéntese también con gente del pueblo, con gente que migra, o con gente que se ha ido, con gente que está aquí y que no consigue empleo, para que puedan tener de esta manera una propuesta circular y que la gente diga, sí, por esto voy a votar. Candidato, me quedé con un tema de la pregunta anterior. Le comento, los delitos de personas, los delitos contra la propiedad, los delitos sexuales son los primeros delitos en el Ecuador, no los de cuello blanco que claro, se dice, porque ¿no es cierto? Impunidad, pero entonces, no porque no haya delitos. Vamos al tema de la universidad en línea. Le doy un dato, candidato. El 53.2%. ¿Qué significa eso? El nivel de penetración del Internet en el Ecuador. De eso, el 61% en la zona urbana y el 34% en la zona rural. Universidad en línea en el Ecuador, con estas cifras, yo creo que es difícil, es mi opinión. Y creo que más allá de lo que significaría la oportunidad de educarse mediante este mecanismo, creo que, como bien planteaba Pamela, esta propuesta tiene que estar construida con una mejor respuesta a esta problemática. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la política en el Ecuador sobre la oferta académica o la oferta de formación que va a tener, por ejemplo, el sistema de educación pública? Si es que esto va a estar alineado o no a un plan de desarrollo o simplemente va a ser un tema vocacional. Creo que es importante pronunciarse sobre eso y no solamente hablar de una idea que cuando se lo costea y cuando se analice efectivamente cómo se lo va a financiar, se transforma efectivamente en un proyecto o en una probabilidad de mayor certeza. Creo que hay que ser un poco más estructurados al momento de plantear una propuesta, porque no estamos hablando de la candidatura a la Junta Parroquial, que no quiero restarle valor. Nada más y nada menos estamos hablando de la presidencia de la República, candidato, y hay que ser un poco más estructurados, más íntegros en la propuesta nada más. Sí, yo coincido con usted, me parece correcto. Voy a empezar con una frase que me impactó de Mafalda, pero que ella lo toma de algún pensador. Cuando tenía las respuestas me cambian las preguntas. Aquí el tema fue un aspecto puntual y no lo que ustedes dijeron, entonces es otro tema. Sin embargo, el análisis no completo, y es un error, con todo respeto, es de ustedes, porque ustedes no han revisado que el plan de gobierno justamente dice eso, todo lo que ustedes han topado. En cuanto a la señora periodista, dentro de nuestro plan de gobierno, y a su momento referí, justamente está la generación de empleo a través de la inversión privada, a través del crédito productivo, a través del crédito a los agricultores, hablamos del crédito para los emprendedores, hablamos de la inversión pública, sí lo está. Lo que pasa es que por ahora la pregunta que estábamos tratando es respecto de la universidad en línea. Pero sí, yo coincido y por eso está en el plan de gobierno. Efectivamente, no es solamente un tema de educación, es un tema de empleo. Yo creo que el mejor gobierno es el que tiene la capacidad de generar empleo. El actual gobierno no lo ha generado porque solamente tiene dinero para sostener el presupuesto general del Estado. En cuanto a lo que usted plantea, el señor periodista, sí, de la misma manera está dentro del plan. En el plan está el Internet gratuito a todos los estudiantes. Y esto es absolutamente posible. ¿Por qué? Porque recordará usted que el Estado es el titular de las telecomunicaciones. Pero voy a decir algo que a mí me duele como ecuatoriano. Cuando no teníamos energía eléctrica, el secretario de la Administración Pública, en su momento el señor Félix Wong, salió a dar la gran noticia de que nos van a dar más tiempo para pagar las facturas. Señores, ¿quién nos defiende? El Estado es el titular de las telecomunicaciones y nos van a cobrar lo que no hemos consumido. Este es el gobierno que tenemos, que no nos defiende. Entonces, si nosotros somos los titulares, es absolutamente posible superar esas cifras que usted bien da. No podemos ser pesimistas.
reales más bien. Porque si nos vamos por esa línea, entonces tenemos que seguir con el modelo actual. Yo creo que esa sería su tesis implícita. Continuar con el actual modelo, no apuntar a la tecnología, no existe internet para los estudiantes y seguimos con un modelo de la universidad clásica. También no omito, está en mi plan de gobierno lo que yo llamo la educación homogeneizante, automatizada y repetitiva. Está lo del pensamiento crítico, está cambiar el plan curricular, está de que los profesores no pueden estar llenando papeles. Es decir, conozco, soy docente universitario. Gracias, Iván. Y esto sí está en el plan. Entonces, más bien creo que hay un error de ustedes no haber revisado a plenitud, porque esto no es una junta parroquial. Iván, vamos a continuar conversando y conociendo más acerca de su propuesta. Sin embargo, debemos hacer una pequeña pausa al regreso de la siguiente pausa comercial, uno de los momentos más divertidos del espectro digital, los emoticones de las redes de Iván. No se muevan, que ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Es momento de llamar a la baraja. Iván, como ves en la pantalla, debes elegir una carta. Muy bien, pues el número 3. El número 3. Enseguida vamos a develar esa imagen. Cuéntanos qué representa para ti. Cárceles y hacinamiento. Bueno, para mí representa dos cosas. Primero, el problema carcelario, donde se maneja la criminalidad, donde hay hacinamiento, donde hay corrupción, donde hay ineficiencia. También debo destacar que así como hay corrupción, la policía, hay policías honestos, también hay narcogenerales, policías honestos, que detienen a personas que cometen delitos y muchas veces son liberados por dos razones. Una, porque hay leyes muy frágiles. Si a una persona le detienen con porte de arma, no hay prisión preventiva, no es culpa de los jueces. Y dos, por corrupción, que también en buena parte ha creado el sistema normativo, las garantías jurisdiccionales, los beneficios penitenciarios, las medidas cautelares, el habeas corpus. Esa es la realidad. Vamos ahora con los emoticones. ¿Qué son los emoticones para la gente que no lo conozca? Son estas pequeñas imágenes que vemos a través de las redes sociales y nos da el sentir a través de diferentes publicaciones. ¿Qué nos dicen los emoticones precisamente en las redes de Iván, Andrés? Bueno, los emoticones en realidad, que como bien decías tú, se manifiesta también partes de los sentimientos, de las preocupaciones de las personas, están muy vinculadas a una noticia que se generó en el debate vicepresidencial, cuando se anunció este lamentable y condenable atentado a los familiares de su candidata a su vicepresidenta. De mi binomio, sí. Ahí la duda que nos nacía más bien era si el atentado fue poco después de la 1 de la tarde, ¿por qué esperaron justo antes del debate para anunciarlo? ¿Querían que influya de alguna manera en el debate? No, eso sería terrible, el jugar con la vida de las personas. Más bien justamente por responsabilidad, porque el hermano de María Luisa se estaba dirigiendo de Quevedo a Guayaquil para acompañarla en el debate. María Luisa estaba desconectada, estaba preparando el debate, en fin. Y luego María Luisa, muy asustada, se trasladó al lugar para constatar. Y nosotros, por responsabilidad, no dijimos absolutamente nada. Hasta que teníamos la información y la certeza de que fue un atentado. Y sigo siendo muy serio. No, es que yo no soy cuentero, yo no soy politiquero. Y no sabemos cuál es la causa. Lo que sabemos es que estaban en el carro y dieron 3 disparos. Incluso uno tan grave. Con armas largas, ¿no? Claro, uno tan grave que al hermano de María Luisa le pasa el proyectil pero por la nariz. Y él se retira hacia atrás. De lo contrario, le matan. Las razones no lo sabemos, pero lo que sí se sabe es que ellos se trasladaban a Guayaquil de Quevedo a acompañar a María Luisa en el debate. La forma seria es dejar que haya la investigación y que eso se determine. Entonces, más bien, con toda franqueza, lo contrario a su hipótesis. Es importante mencionar que todos estos datos se los pueden verificar en la plataforma www.goldensocialsuite.com. Hablamos de métricas inalienables que garantizan la objetividad de la herramienta. Iván, te cuento que hemos llegado al momento más emblemático y emocionante de este programa, así que te invito,
pararte justo abajo de nuestro logo, que se Perfecto. viene el juramento de rigor por parte de La Voz. Eso me gusta. Le doy un like. Iván Patricio Saquicela. A ver. Juras, en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma, que tus propuestas de campaña serán cumplidas conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts. Bueno, pues juro por el país, por el pueblo, y que la justicia se viralice, que el empleo se haga tendencia, que la gente bloquee la corrupción y le dé like a Democracia Sí 20/20. De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie Así con su sea. confianza. Caso contrario, que las redes te funen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer, hashtag mi poder en las redes, hashtag de aquí nadie me salva. Iván, muchísimas Así será. gracias por participar en este Para programa. mí, muchas gracias. Últimas muy impresiones. amables. Gracias, muy amables. Las últimas impresiones. Bueno, pues nada más que muchísimas gracias, muy amable, gracias, muchas gracias, muy amable. No, nada más que agradecerles a ustedes por este lindo programa y luego mi saludo a los ecuatorianos. Yo creo que el país está en búsqueda de una alternativa y esa alternativa es impresionante porque la gente dice queremos escuchar propuestas, queremos escuchar el debate, mirarlo, en fin. Mírenlo, analicen nuestra posición, nuestras propuestas, nuestra hoja de vida. No se dejen convencer por las chequeras millonarias que vienen en buena parte de la corrupción. Es la gran verdad. Miren nuestras propuestas y bueno, pues recibiremos su apoyo. Un abrazo a todas y a todos y a ustedes lo propio y mil gracias. Gracias a nuestros analistas Pamela Parra y Cristóbal Buendía por su participación y por haber evidenciado el poder de las redes dentro del marketing político digital. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y recuerden que este programa es transmitido a través de la señal de Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chon, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Sport. Hasta nuestro próximo encuentro. La van del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento.